Y ya es hora de Nación Veracruz, 500 años y más de tradiciones, cultura, arte, puerto, historia en común y encuentro de dos culturas. Miguel Salvador Rodríguez Azueta. Definitivamente, don Jorge, 500 años de una historia en común y bueno, vamos a seguir comentando acerca de... ¿Se podría decir que también es el encuentro de dos culturas? Sí, definitivamente. Yo creo que decían que es el descubrimiento, yo creo que fue el descubrimiento mutuo, porque debemos de pensar también en los nativos, en la gente original, la sorpresa que se debieron de haber llevado, ¿no? Entonces ese fue un descubrimiento mutuo, y también los españoles pues se llevaron cosas que no habían visto, ¿no? Y fíjate, Miguel, voy a decir algo que no es ni de broma, ni es peyorativo, ni mucho menos, pero empezando por el olor. Sí. ¿No? O sea, porque en esos tiempos, ¿no? La costumbre, sobre todo... La higiene no era un hábito. En Europa la higiene no era un hábito, ni mucho menos. Al contrario. Incluso se habla que en la época de los Luises, en Francia, el tema era oler feíto. Era provocativo. No, déjate que hueles intenso. Es un aroma intenso y pues no, y es un tema de cultura, o sea, la gente de estas tierras, pues sí, tenían precisamente arraigado las costumbres de por ejemplo, el temazcal y el aseo, muy, muy diferente. Sí, todas las culturas prehispánicas eran sumamente limpias, ¿no? Sí. O sea, mucha higiene, como bien lo dicen, ¿no? El temazcal. También utilizaban cualquier cantidad de hierbas y plantas medicinales y de todo, que las utilizaban precisamente para la higiene. Y creo que también hay un dato, no me acuerdo cuál es la planta que utilizaban para la higiene bucal. La higiene bucal. Se limpiaban muy bien los dientes. Así es. No conozco, pero yo sabía que con tortilla quemada también. También sirve. Así es. Te los blanquea. Y ya también la masa, el maíz, ya lo utilizaban desde ese entonces entonces. Y creo que... Trigo, maíz, imagínate, o sea, traen el trigo, nosotros tenemos el maíz, los animales de domesticación, como el cerdo, como las vacas, y nosotros, bueno, pues teníamos nuestros propios animales, las gallinas, los guajolotes, uh-huh. Y todo insisto, es el chile, el picante, el ají, que le llaman, es un descubrimiento mutuo. Yo así lo veo y es una historia en común. Es la historia en común que vamos a estar y vamos a seguir documentando en este programa. Nos habíamos quedado con algo pendiente, Miguel, ¿qué era? Sí, es en estos 116 años de la modernización del puerto de Veracruz, y tenemos que tener conciencia de los siguientes datos. Es muy, muy, muy interesante porque lo comentaba yo precisamente el día de ayer, que no ubicamos la grandeza de este momento histórico. Y bueno, iniciamos con una línea de tiempo, don Jorge, si así lo permiten los amigos que están escuchando, para que tengan una idea de cómo es que va a iniciar esta modernización del puerto de Veracruz a finales del siglo XIX y principios del XX. Como antecedente tenemos que recordar que como puerto, la base o el antecedente es San Juan de Ulúa. En la zona de costa no existía hasta siglos después un rudimentario puerto donde no atracaban los barcos, don Jorge, simplemente bajaban las naves de desembarco precisamente desde el puerto de San Juan de Ulúa hacia las ventas de buitrón y de machorro, que se van a pasar en el siglo XVII a este lado de la costa. Antes tenían que trasladarse hasta la entrada del río en la antigua Veracruz. Y bueno, todo este proceso nos va a durar desde el siglo XVIII hasta el XIX, en el cual en 1873 se inaugura el ferrocarril que va a llegar desde la Ciudad de México, y por lo tanto en esta fecha se tiene que planear el derribo de la muralla. Ya no puede haber una muralla en Veracruz, puesto que ya es obsoleta, y bueno, se argumentan hasta aspectos de tipo de salud. Y para 1876 pues gana a través del plan de Tustepec en contra de Sebastián Lerdo de Tejada, accede al poder don Porfirio Díaz.
En 1881 termina la demolición de la muralla de Veracruz y para 1882 empiezan los planes. Aquí es muy interesante. ¿Cuánto tiempo se tardan en derrumbar la muralla? Como 3 años, porque es del 79 al 81. Y en el 82 empieza la modernización del puerto con un proyecto del capitán James Eads. Este capitán era muy famoso en los Estados Unidos por elaborar puentes, un arquitecto militar. Y aquí es donde empiezan los problemas, aparentemente, porque son proyectos que algunos no van a llegar a buen término, porque regresa, por ejemplo, don Porfirio Díaz al poder en 1884, y de ahí hay dos contratistas. Uno es una empresa francesa a cargo del ingeniero Eduardo Thiers, que va a tratar también de iniciar esta obra titánica del nuevo puerto. ¿En qué año? 1885. Okay. Y para 1887 lo toma un empresario jalapeño, que es el que también tenemos un tema ahí que platicar, Agustín Cerdán, pero tampoco va a poder realizarlo por cuestiones de presupuesto, por cuestiones de planeación, y va a ser en 1895, ¿ya?, donde la compañía Pearson & Son, una compañía inglesa con gran experiencia a nivel internacional en aquella época, estaríamos hablando que es como cualquier empresa actual globalizada, de gran experiencia, que se va a tomar los trabajos de modernización del puerto y que va a concluir en 1902. De 1895 a 1902 van a ser estas obras del rompeolas norte, del sur, de lo que actualmente conocemos como el Paseo del Malecón, y más obras de modernización para grandes buques en el puerto de Veracruz. Eso es lo que estamos festejando realmente, porque esto da pie a que la gran familia portuaria se ampliara en el sentido de que Veracruz y ciudad y puerto no se pueden ver por separado, son una sola instancia, don Jorge. Fíjate, Miguel, que esto que estás hablando, hay otro punto importante que también cabe mencionar aquí, el ferrocarril. O sea, sí, no hay un buen puerto, y no puede incluso existir puerto si no tiene las vías de comunicación para el traslado, o sea, los traslados de las mercancías, y en este caso el ferrocarril fue básico. De hecho, el padre Azum de la Universidad de Cristóbal Colón ayer en su cuenta de Twitter comentaba al respecto de la analogía entre la llegada del ferrocarril en 1875 y lo que provoca, detonando precisamente la modernización del puerto, y actualmente también está esta planeación de terminales de ferrocarriles, precisamente de transporte, para este nuevo puerto de Veracruz. Y pues insisto, pueden ustedes verificar todo este proyecto en las páginas de API de Nación Veracruz, para que se percaten la gran importancia que tiene este magno proyecto sobre todo las consecuencias positivas que va a tener para nuestra ciudad. O sea, ya nada más cuando ves hacia la zona norte, pues vamos a llegar ya como hasta la fecha que vas camino a Cardelli, y casi ya nos juntamos en lo que es la Antigua, por supuesto, y Veracruz. Regresamos a los orígenes, don Jorge. Regresamos a los orígenes, efectivamente. Y Miguel... Salvador Rodríguez. No, ya se me olvidó lo que iba a decir. Ya nos vamos a corte. Fósforo. Este programa es presentado por la Administración Portuaria Integral de Veracruz. Veracruz, puerto y puerta de México. Administración Portuaria Integral de Veracruz. Ya es hora de Veracruz, puerto y puerta de México, este espacio que es patrocinado por la Administración Portuaria Integral de Veracruz, donde agradecemos mucho el mensaje que nos mandó Héctor Haas. Muchísimas gracias, Héctor Haas. Y miren qué padre. Nos manda, dice, buenos días, en este 116 aniversario del puerto artificial, o sea que fue ayer, de Veracruz, recuerdo una décima de Paco Píldora. Y escuchen, dice, tiempos de obras inauditas. Llega Pearson, qué alegría. Traza las obras del puerto con gran ciencia y maestría,
De un playón ralo y yerto, logra continuo y acierto una obra que maravilla. Doma el mar y lo cautiva, lo desplaza en la orilla y a pedradas lo derriba. Muy acertado. Oye, no, de entrada, muchísimas gracias. Es de Paco Héctor. Pildo, de Francisco Rivera. No, pero Héctor Haas nos los mandó. Muchísimas gracias. Sí, digo, pero es de Paco Píldora. De Paco Píldora. Esta décima. Y sí, fíjate que de alguna manera me llama mucho la atención esta parte de someter y dominar al mar, porque es esta gran maravilla, ¿no? Cuando observamos el diseño, el cálculo preciso para los rompeolas, que precisamente eso son, o sea, romper la ola, evitar que la marea, hacer los cambios en lo que es el escenario de la costa. Qué interesante, ¿no? Porque todos podemos observar en estos mapas del siglo XVII, XVIII, hasta dónde llegaba el mar. O sea, el mar llegaba hasta Landero y Cos, hasta ahí llegaba, y también llegaba hasta la fortaleza o el baluarte de Santiago. Y cuando actualmente paseamos por ahí, vemos todas las construcciones, todo este fraccionamiento, faros que existe ahí, ¿cómo se llama? Hay otro nombre de fraccionamiento ¿cómo se llama? El que está también deportivo. ¿De faros? No, pero ¿tú cuál dices? No, en todo lo que es hacia atrás de Rayón y 16 de septiembre, Jicotencal. No, pues es es el faro, ¿no? No, Faros es acá en la zona de Hernández y Hernández, y la parte... ¿Y el otro cómo se llama? El otro, Paseo del Melcón. No, el otro es, es la colonia Flores Magón. Flores Magón, ¿verdad? Ricardo Flores Magón. Es que hay una calle Sporting, ¿no? Sí, claro. Ah, ya ves, y no estoy ¿Qué pasa? Está en la colonia, en el fraccionamiento Faros. En los Faros. Y es que esto se llama Sporting, bueno, para no hacernos bolas. Sí, de veras, ¿por qué se llama Sporting? Espérate, todo eso me lo contaba mi abuelito, espérame, pero ahorita te cuento esa historia. No, vamos a seguir con esto para que no nos salgamos de la imagen que nos formamos en la mente de cómo estaba antes. Por ejemplo, Landero y Cos se llamaba la calle de la playa por lo mismo, ¿no? Porque ahí llegaba el mar. Y si ustedes más o menos trazan una línea de Landero y Cos hacia el baluarte de Santiago, pues van a ver que está prácticamente en el mismo trazo, ¿no? Entonces ahí llegaba también el mar al baluarte de Santiago. No, pero sí hace una cuchillita, don Jorge. Porque mire, pero me refiero que está... Porque están las atarazanas, y esas también son del siglo XVIII. Están las atarazanas. Ahí está sí, donde, mire, viene Landero y Cos y Esteban Morales. Ajá, sí. Entonces ahí hay una cuchilla. Pero entonces en las atarazanas, ¿qué? ¿También le cae el agua o qué? A lo que es precisamente hacia la calle que estaríamos hablando, Gómez Farías. Sí. Hacia Gómez. No, todavía más, sería la que sigue, 16 de septiembre. Ajá. ¿No? En 16 de septiembre. En 16. Sí, exacto. 16 de septiembre. No, exactamente, es más para allá. Sí, aquí viene cayendo en Gómez Farías. Sí, debería de haber, al mar debió de haber hecho así una entrada. Hacia una entrada, sí, porque no existía precisamente lo que actualmente es el Museo Histórico Naval. Eso sí, también fueron terrenos ganados al mar. Pero las atarazanas, ahí, junto con las atarazanas, está el edificio actual del Instituto Veracruzano de la Cultura, pero que fue el convento betlemita de los monjes de Belén. Pegadito al mar. Pegadito al mar, porque ahí está ya el baluarte de Santiago. Entonces, no, frontera debió ser precisamente, de acuerdo a los mapas, la calle de 16 de septiembre. Efectivamente, sí. Y bajaba y hacia Landero, que era la calle de la playa. Hacia curva, ¿no? Así es, hacia una curva, ¿no? Digo, para tener una idea de cómo cómo era Veracruz y que todo esto fueron todos esos terrenos ganados al mar. Así es. Y desde ya derecho si te vas todo Landero y Cos, y ya llegas a Marina Mercante. Ajá, y ahí ya era la... Que donde está actual, precisamente el edificio de API, ahí también sería playa. Y ahí estaba la puerta. Y estaba precisamente donde actualmente es la zona naval militar, ahí que era la aduana, ahí está la puerta de mar que todavía nos vigila. Fíjate que es muy interesante todo esto porque, por lo mismo que decimos, ¿no? Cómo le ganas estos terrenos al mar, ¿no? Y cómo lo fueron haciendo y cómo fueron cambiando el cauce, incluso, y los rellenos, ¿no? Así es. Quedamos pendientes con lo de Sporting, pero sí, nos da tiempo, ¿va? Sí.
A ver, lo de Sporting, esta historia me la contaba mi abuelito Miguel Ortiz, que él me dice que él iba a los partidos, fíjate. Era fútbol semiprofesional en ese entonces, estamos hablando. Era llanero, pues ahí en el llano. No, ¿cuál llano? No, es que se llama Sporting porque ahí exactamente, donde está esta calle, había un estadio, era un estadio todo de madera. Ok. ¿No? Y entonces los equipos, que eran equipos semiprofesionales en ese entonces, no, pero ya había liga, ¿no? Era el Sporting, el España, y era el clásico, ¿no? Y sobre todo los españoles. El Dinamo de la Huaca y todo. No, sí, ya fueron después, el Botafogo y todo, fueron ya muchos después, sí, no, pero aquí eran el Sporting y el España, y ahí había un estadio, que era un estadio, me contaba él, que era todo de madera, de tablones, y que eran unos partidos, que eran unos partidazos, y que sobre todo era el clásico, ¿no? Era el clásico de aquí. Había otro equipo que se llamaba El Oro, estaban ya algunos equipos, porque esto él me hablaba que era en los 20s, ¿no? Todavía el Asturias, ¿no? Está ahí, don Jorge. Sí, claro. Había un Asturias, estaba El Oro. Pero entonces se quedó nada más el nombre del Sporting. El Sporting. Entonces a la calle se le quedó ese nombre de Sporting, porque ahí estaba el estadio y estaba pegado al Regatas. ¿No? Ya ve. Lo que era el Regatas, ¿no? Ya sacamos una historia. Ya esta es una historia, y esa siempre me la contaba mi abuelo, que él se acuerda que él estaba chamaco. Y dice, él ha de haber tenido, nació en 1912, pues tenía como 12, 13 años, ¿no? Y que iba los años 20. En los 20, ¿no? Y que iba a esos partidos ahí en esta parte de Sporting. Bueno, pues ya, o sea, otra historia muy más interesante, como siempre. De esta historia en común y de este encuentro de dos culturas, porque aquí estamos hablando que gran parte de todos estos equipos estaban conformados por españoles, ¿no? Y aparte, todos los inmigrantes, ¿no? Que venían. Y el deporte, pues precisamente europeo, aunque nosotros, los originales de estas tierras, pues, ya tenían su juego de pelota. Poquito diferente. Sí, y sobre todo los ingleses, ¿eh? Los ingleses, y en México la cuna del fútbol es Pachuca, en Hidalgo. Porque también por las minas, llegan las empresas inglesas a explotar las minas, y entonces empiezan a jugar ahí fútbol. Y más, aquí imagínense, teníamos a Pearson, pues claro que tanto béisbol como el béisbol, pero el béisbol por los norteamericanos, pero el fútbol sí es totalmente inglés. Y sí, todo con reglas inglesas. Fíjate que sería interesante ver, independientemente de lo que dejó Pearson en infraestructura, en obras de infraestructura, es ver qué más dejó culturalmente hablando, ¿no? O sea, es decir, si dejó, en este caso, porque digo, pues también venían varios ingleses, no era únicamente Pearson. No, debieron de haber los jefes, los capataces, ¿no? Debieron de ser ingleses. Ponle más bien como superintendentes de obra. No digas capataz, digo, porque ahí ya se ve como si entonces así era el capataz. Sí, pero ahora se llama superintendente de obra. Sí, pero no los trataban como esclavos, ¿no? No, pero eran los capataces. Bueno, ya. Superintendente de obra. Bueno, nos vamos. Miguel Salvador Rodríguez Azueta. Pues nos escuchamos el viernes con más noticias y sobre todo con los festejos también ya de los 10 años de Fundacrover. Oye, sí, eso ya la semana que entra va a estar. Va a estar, pero de pachanga. Va a estar de pachanga. El guateque y el guaguancó. Oye, las palabrejas. También, ya. Palabrejas, ya se nos fue. Oye, bueno, no, ya. Y aparte estaban de rechupete. No, estaban duras, las palabras. Pero bueno, ya ni modo. Las vamos a retomar el viernes, ¿no? El viernes vamos a retomar las palabras. Porque tenemos un invitado especial. No importa, pero a ver, vamos a preguntarles. Body Water. El Body Water. Enrique Barradas va a estar con nosotros, así que no se pierdan el programa el viernes. Un personaje de verdad. Que nos cuente unas historias de terror que se conoce, que no veas. Y también traernos nomenclaturas. Nomenclaturas, sale. Estamos fallando con nomenclaturas. No, ya sacamos Sporting, ya ves. No, ya ves, ya salió otra más. Hecho, nos damos. Miguel Salvador Rodríguez Azueta. Nos escuchamos el viernes. Claro que sí, muchísimas gracias a todos ustedes por su atención, muchas gracias a la producción, a Diego Hernández en cámara, a Gladys Pérez, nuestra productora, a Julio César Valdivieso en controles, muchas gracias, igual que Yasmín García el día de hoy. Gracias, soy Jorge Luis Malpico Ortiz, buen día, pásela muy bien. Cadena Más Latina, Fundacrover, Centro INA Veracruz y Administración Portuaria Integral de Veracruz presentaron Nación Veracruz, 500 años y más. Hasta la próxima.